primer lugar, con respecto a la idea económica, siempre es importante tener un documento de referencia, ¿no? Y sobre todo la COE, que lo lleva trabajando desde hace mucho tiempo y que además ha ayudado mucho a lo que es la actividad política, en este caso al Gobierno de Canarias, a tomar esas decisiones. Afortunadamente, en este momento presente, la Consejería de Economía, con sus equipos y funcionarios, pues ya trabajamos mucho de esos documentos en los que te dan datos para tomar el pulso de la realidad económica de Canarias, no solo desde la creación de empleo, las empresas que están en alta, sino también del sector industrial o incluso estudios que puedan vincular a tomar decisiones con respecto a ciertos instrumentos que tiene el Gobierno de Canarias, llámese AIEM o llámese el REA, para poder bonificar y ayudar al sector productivo en Canarias. En cualquier caso, todo estudio y persona que se ocupe de él, es que hay que loarle en ese sentido, porque además está aportando conocimiento y es mucho más fácil avanzar más, ¿no? Y en segundo lugar, con respecto a los datos económicos en Canarias, es verdad que no estamos en una situación en la que podamos hacer una afirmación categórica, porque no se comporta un patrón, los patrones económicos no se están comportando de forma regular, sobre todo por la situación que ustedes perfectamente saben, de la situación inflacionista y de guerra que tenemos en este momento, pero sí es cierto que hay otros patrones que sí que indican pues un alza, en este caso del incremento de nuestra riqueza, ¿no? El incremento y las previsiones al alza de la riqueza en Canarias. Hemos hecho hace escasamente mes y medio una previsión del primer trimestre para el resto del año, donde teníamos un escenario central de crecimiento de casi 6,5% del PIB canario. Para que traducirlo, eso significa aproximadamente 400 millones de euros por cada punto de PIB. Estamos hablando de 2.400, 3.000 millones de euros que quedarían en riqueza en Canarias, en familias y obviamente en empresas, y que las previsiones, en el mejor de los casos para ese estudio, estaban en torno a un 8,5%. No difieren muchas de las que han hecho otras grandes corporaciones que se dedican a hacer este tipo de estudios, por ejemplo BBV Research, ¿no? Donde hablaban de un 8,9%, ¿no? Incluso habiendo discutido o descontado parte de esa inflación, ¿no? Inflación que se iba a producir por el incremento de los materias primas frutos de la guerra, ¿no? Pero en cualquier caso, hay que decir que en febrero en Canarias, escasamente días antes del día 24 de febrero, el día del inicio de la guerra, las previsiones de crecimiento de 2 dígitos, o sea, por lo tanto estamos hablando de más del 10% en aquel entonces. Y eso es mucho dinero en lo que son las familias, y sobre todo en el tejido productivo canario, ¿no? Que básicamente el 93 con algo por ciento de las empresas canarias tienen menos de 10 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, la riqueza queda más encajonada. Lo que sí es cierto es que a nosotros la incertidumbre y ahora mismo la lejanía y el coste de la importación de todo la materia prima que consumimos en Canarias, o incluso el consumo directo, pues se nos ha encarecido muchísimo, ¿no? Y la inflación nos está haciendo muchísimo daño a un territorio como el nuestro. En cualquier caso, para poder acotar esa inflación, hay infinidad de medidas que espero que se empiecen a implantar ya de una forma definitiva, como topar el precio del gas, y ojalá en Canarias y en la RUP se pueda topar el precio de la venta del combustible, que sería el siguiente paso, que es muy difícil, pero que bueno, que Presidencia ya tiene los datos desde Economía para poder pelearlo, porque si no lo pides, por lo menos, o no lo peleas, va a ser complicado que se te dé, ¿no? Viceconsejero, ¿tienen previsto retocar a la baja, no digo en términos exactos, pero retocar a la baja la previsión del PIB? Lo digo, nombraba BBVA Research, ya ha dicho que algo tendrán que descrestar, visto la persistencia de la guerra de Ucrania y demás. Al contrario, el BBVA Research hablaba de un 8,9 en el mes de marzo, cuando nosotros sabíamos que estábamos por encima de 10, pero que obviamente nosotros descrestamos en su momento y nos fuimos a un dato moderado, el 6,5% en la franja media de crecimiento, y de un 8,5 en el máximo. En principio no vamos a rebajar esa previsión, entre otras cosas. Como bien saben ustedes, la industria turística supone el 40% del empleo y por encima del 35% en lo que es la actividad económica, y hemos recuperado al menos asientos. Otra cosa habrá que venderlo, ver qué precio se vende y estar atento a la tasa de queroseno, porque hay que decir las cosas también para entendernos, ¿no? Que eso nos puede a nosotros no ser tan competitivos en un destino de medio radio, pero en principio las previsiones son de un incremento un 90% de las plazas que teníamos en el pasado, o en época de 18 o 19,
puestas para que los usuarios pudieran comprarla, y en este momento estamos igual, en un 90%. Es complicado llegar a esa cifra de 12 millones y medio, ¿no? Y mucho menos, desde luego, a la del año 2018, ¿no? Se ha creado o se está creando un debate, o se creó en el pasado un debate de que turista de calidad y tal. Yo creo que no deberíamos de insultar a la inteligencia de las personas que usan su dinero, su tiempo para visitar Canarias, sino todo lo contrario. Dar los mejores servicios, que creo que es lo que nos haría competitivo con otros destinos como el turco o el egipcio. ¿Confía en el gobierno de España para exceptuar en el Consejo Europeo de la tasa al queroseno? Confío, no nos queda otra, ¿no? Es decir, es cierto que pues si hacemos algo de pretérito, pues mire, en el año 72 se aprobó el REA, ¿no? Y desde ese entonces, pues bueno, se ha ido modificando ciertas cuestiones, pero también es cierto que en el año 94, con Solbes y Mauricio siendo consejeros de Economía, podíamos haber tomado otro tipo de decisiones. En el año 94 veníamos de la crisis del año 89 y desde luego cuando no hay turbulencias como existe ahora en este momento, pues todo el mundo se siente cómodo y parece que es algo rutinario. Lo que sí es cierto es que esos datos, como decía o respondía hace un instante, sí que los tenemos nosotros, sí que lo hemos puesto luego sobre la mesa, sí que son datos ya en los que se tiene que tomar una decisión desde el punto de vista de gestión de gobierno con datos propios, incluso de datos como se ha hecho de otras publicaciones, y en las que deberemos de plantear Canarias no como una región subvencionada, sino como una región que puede producir y debe de producir. Entonces esa parte de ultraperiferia está muy bien para que otros territorios del continente pues nos aporten o ayuden en ciertos sectores económicos para que nuestro coste de la vida no sea superior, pero si queremos diversificar no nos deben de considerar un territorio tercero de la Unión Europea, ¿no? Y ha habido antecesores muchísimos, pero en cualquier caso la obligación nuestra es de identificarlo, ponerlo sobre la mesa, evaluar los números y que a partir de ahí, obviamente, el gobierno de España tome esa decisión. Desde luego nos ha ayudado, ¿eh? Los 1.144 millones, por ejemplo, más que otras comunidades autónomas, se ha implicado con Canarias. Es verdad que en este caso el ruido mediático y político, porque no deja de ser así, quizás no te deja ver o analizar las noticias. Las de ayer ya son pretéritas, ¿no? Y probablemente esta dentro de 15 minutos también lo sea, pero en cualquier caso en Canarias lo que tenemos que primero es tener nuestra radiografía de nuestra estructura y a partir de ahí poder tomar decisiones. Humildemente lo intentamos, pero no quiere decir que no se vaya a conseguir. Gracias.